Hebreos capítulo 5 continúa edificando sobre el tema de que Jesucristo es el perfecto autor y consumador de nuestra salvación a través del hecho de que Él es el sumo sacerdote en línea o en el orden de Melquisedec, porque es aquel que se puede compadecer de nuestras debilidades, fue tentado en todas las cosas semejantes a nosotros. Por lo tanto, podemos acercarnos completamente confiados de que Él no nos echa fuera. A la luz de eso, comenzamos con el capítulo 5, donde dice que Él es aquel que un sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para el hecho de ofrecer sacrificios por los pecados del hombre. El perfecto sacerdote es aquel que identifica porque ha sido parte de ello o es parte de ello, se identifica con la condición humana del resto de aquellos a quien él sirve y quien él representa. Por tanto, él también, el versículo 2 del capítulo 5 nos dice que él es paciente con los que son ignorantes y extraviados, reconociendo la debilidad de ellos y reconociendo la debilidad de él mismo. Y por eso siendo cuidadoso de su salvación y de su santidad. O sea, él en respeto, en cuidado, se mantiene dependiendo totalmente de la gracia y la misericordia de Dios a su favor. Versículo 4 nos enseña de que todo sacerdote es llamado por Dios, no es por los hombres, sino Dios es el que lo establece. Y de eso pues vemos, pero en el Salmo 5 y 6 nos habla de Jesucristo que siendo ese perfecto sacerdote. En el Salmo 2, versículo 7, en el Salmo 110, versículo 4, nos habla de Jesucristo en el orden de Melquisedec. Bien, y entonces versículo 7 dice que Jesucristo en los días de su carne, ¿qué él hacía? Él reconocía que él necesitaba ser cuidado, se cuidaba a sí mismo, cuidaba su humanidad. Él se cuidaba y dice que ofreciendo ruegos, súplicas, clamor y con lágrimas al que le podía librar de la muerte, reconociendo que él continuamente dependía totalmente de Dios y del Espíritu Santo. Asimismo, tú y yo tenemos que continuamente depender de la gracia y la misericordia de Él, porque dejados a nosotros mismos vamos a caer. Pero cuando dependemos totalmente de Él, nada nos podrá apartar de Él. Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 8 de que él fue oído por su temor reverente. La reverencia te cuida y te guarda de la caída. Esa es la clave. Siempre que tengas alguna duda, veas, sientas en tu corazón un check. Quiere decir que volver al lugar de completa sumisión a Él. Esos sentimientos cruzados los pone el Espíritu Santo para que corramos a Él en dependencia de su gracia. Nuevamente el versículo 8 dice que Él aprendió obediencia. El aprender obediencia es aquello que uno aprende a someterse. La obediencia es hipotazo, quiere decir ponerse debajo. Eso quiere decir obediencia. Y cuando nosotros tememos a Dios, eso nos lleva a la obediencia. O sea, la obediencia es un producto del temor a Dios. No es que no es que lo obedecemos para temer a Dios, no. Tememos a Dios, que eso es un sentido primal, es algo que nace del hombre al ver la majestad del Padre. Entonces nosotros nos sometemos debajo de Él y ahí es que aprendemos obediencia. Siempre no busques ser obediente por tus propios pantalones, busca siempre temer a Dios y la obediencia viene. Es algo automático. Empecemos siempre por el principio. Versículo 10 dice que entonces, habiendo sido autor de perfecta obediencia, dice que fue declarado por Dios en el orden de Melquisedec. Y en el orden de Melquisedec lo vemos en el capítulo 7, versículos 2 y 3, donde nos dice que el Melquisedec quiere decir, Melqui quiere decir rey y Sedec justicia.
O sea que Melquisedec viene a ser el rey y sacerdote. El sacerdote es aquel que es justificado. Entonces, ese orden de Melquisedec, pues dice que es rey y sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días, ni fin de días tampoco, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesucristo en el orden de Melquisedec, y nosotros pues aprendemos, somos una microtipología en Cristo Jesús de Melquisedec, como lo vemos en Éxodo 19:6, donde dice que él hará reyes y sacerdotes, como lo vemos en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, que nos dice también reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 también nos lo vuelve a repetir. Entonces, versículo 11, porque os habéis hechos, o sea que Él nos quiere dar mucho más, pero debido a nuestra humanidad, debido a nuestra inmadurez, pues no puede. Continuamos en la parte 2.